Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: Ay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles. A algunos de ellos los matarán y perseguirán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les digo, se le pedirá cuenta a esta generación. Ay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado, y a los que intentaban entrar se lo han impedido. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para casarlo con alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta escuela de formación que llevamos desde hace ya un buen tiempo, hoy seguimos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy iniciamos pues con la primera lectura del apóstol San Pablo a los Efesios. Ayer terminamos de estudiar, de reflexionar la carta de San Pablo a los Gálatas. Ahora ya pasamos a los Efesios. Y en esta carta a los Efesios, en este día, se nos habla de la santidad. Ayer, en la carta a los Gálatas hablábamos de los impíos. Hoy, a los Efesios, se habla de la santidad. La santidad. Y vamos a encontrar en las lecturas de hoy, en esta primera carta, que hoy que se medita, y también en el Evangelio, también hace referencia a ese camino de santidad. Los santos, dice hoy San Pablo, son los fieles en Cristo Jesús. ¿Sí? Los santos son los que son fieles en Cristo Jesús. Al inicio, los cristianos eran considerados santos. Por el mero hecho del bautismo, pues eran santos. Hoy también los niños que son llevados al sacramento del bautismo, pues también podríamos decir lo mismo. Porque pues con el bautismo se le perdonan a los niños el pecado original. A los adultos, cuando han hecho también un proceso de catecumenado, entonces también se les borra todos los pecados cometidos hasta ese momento. Entonces ya comienzan a llevar una vida de santidad, Y San Pablo va a decir que el Señor nos eligió para que fuéramos santos e intachables ante Dios por el amor. Entonces, estamos todos llamados a la santidad. Con el bautismo nos hacemos santos porque somos purificados, somos liberados del pecado. Y luego seguimos con la invitación, con el llamado a que seamos santos, vivamos en santidad. ¿Sí? Y para ello, pues también nos ayuda la Iglesia con los sacramentos, el sacramento de la confesión, el sacramento, y los demás sacramentos que tenemos en la Iglesia. Son ayudas para que llevemos una vida de santidad. Solamente la persona que es santa, pues puede entrar
eternamente a disfrutar en el cielo. Y por eso todos estamos llamados a ir allá. Y tenemos que exigirnos constantemente, exigirnos para poder salvarnos. Nadie, ningún cristiano querrá condenarse. Ningún cristiano, porque el cristiano sabe que, o vivir eternamente mal o vivir eternamente bien. Pues todos queremos vivir eternamente bien. Insisto, de ahí pues surge la importancia pues de que trabajemos mucho en la santidad. La iglesia tiene lo que se llama los procesos de canonización, que es también un punto también importante, que lo sepamos todos. Hay algunas personas que se han caracterizado por ser muy buenas en vida. Y entonces a ellos se les puede comenzar un proceso para su canonización. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia dice, bueno, podemos poner a estas personas como modelos, como ejemplo para los demás. Porque llevaron una vida muy buena, muy buena. Y Dios después manifiesta con un milagro, con 2 milagros, que sí están allá con Él. Entonces, un primer milagro es para que sea beatificado. Un segundo milagro para que sea canonizado. En Colombia tenemos que ha nacido aquí en nuestra tierra, tenemos a Santa Laura Montoya, la hermana fundadora de las Hermanitas Lauritas, bueno, así comúnmente se llaman, que está en Medellín. Y tenemos beatos. Un beato que queremos muchísimo es también el Beato Padre Marianito, que fue el primer beato colombiano. Pero la iglesia hace un proceso para poder llegar hasta allá. Son como fases de ese proceso. Uno es la fase prejurídica. Cuando alguien fallece, entonces de ahí a los 5 años, las personas que dicen, oiga, yo veo que esta persona se caracterizó por una vida de santidad muy grande, entonces pueden comenzar a recolectar información, ¿sí?, para poder hacer la biografía de esta persona y puede comenzar a investigar con las personas que la conocieron y mirar a ver qué tal fue, cómo vivió. Y si descubren que llevó una vida muy buena, muy santa, entonces se puede comenzar ya la fase jurídica, que es otro proceso, donde se habla con el obispo y es el obispo el que introduce la causa, se llama así, se introduce la causa de beatificación. Y así esta persona comienza a llamarse sierva de Dios o siervo de Dios. Colombia cuenta con varios siervos de Dios, o sea, que ya los obispos han introducido la causa como tal y han dicho, ya damos el nil obstat, es decir, el permiso para que se comience esa causa porque no hay nada que lo impida. Tenemos en Colombia varios siervos de Dios. Luego comienzan a seguir estudiando. ¿Qué tal, qué tanto vivió las virtudes? ¿Sí vivió las virtudes en grado heroico? En grado heroico. ¿Cuáles virtudes? La fe, la esperanza y la caridad. Bueno, sí vivió en grado heroico. ¿Y de qué manera vivió esa persona la fe? Hoy que estamos en una gran crisis de fe. Pero, ¿de qué manera vivió la fe? ¿De qué manera vivió la esperanza? ¿De qué manera vivió la caridad? ¿Cómo vivió? Entonces se comienza a estudiar y luego se envía pues a Roma y ya en Roma comienza a mirar si sí o si no, y en fin. Y finalmente sí, pues van a decir que van a poder declarar a la persona venerable. ¿Sí? Venerable. Es decir, han descubierto que esta persona vivió en grado heroico la fe, la esperanza y la caridad.
Entonces ya no es siervo de Dios, sino que es venerable. Bueno, también en Colombia tenemos algunos venerables. Y hay uno muy famoso en América Latina, el doctor José Gregorio Hernández. Él es venerable de hace años. A él lo declaró venerable el Papa San Juan Pablo II. Con él han habido miles de errores, pero no por él, sino por la gente. Y por eso es que su causa ha tenido tantos tropiezos. No es porque él sea malo, porque si fue siervo de Dios, si es venerable, es porque vivió en grado heroico las virtudes de la fe, de la esperanza y la caridad. Pero no faltan las personas que yo digo que son católicos ahí sí serían como católicos paganos, que utilizan a las personas, los utilizan, ¿sí? Para mezclar cosas que no son de Dios. Dígase, en este caso, el espiritismo, cosas que condena la Sagrada Escritura. Y eso ha hecho que al doctor José Gregorio Hernández se le haya visto como truncada su causa. Ha sido muy estancada porque lastimosamente mucha gente, los brujos, pues han cogido su nombre para estafar a las personas, ¿sí? Pero no es que él en sí sea malo, no. Es que la gente lo ha utilizado, como pasa hoy en día también, con mucho dolor, con Santa Marta, que la utilizan para porquerías, pero insisto, no es a ella no está ahí, es el demonio, no es el doctor, es el demonio, el que está ahí, en esas cosas de templo gregorianos y cosas y por el estilo que la gente tiene. Ahí no está el doctor, es el maligno. Recordemos que el demonio se disfraza también de ángel de luz. Y luego de que es venerable la persona, comienzan a pedirle a Dios, bueno, un milagro. Tienes que, para poder entender que sí es, entonces Dios da un milagro para demostrar que esta persona sí está con él. Y entonces, cuando se da ese milagro, la iglesia dice, es beato. Es beato. Es decir, tiene la visión beatífica. Ve a Dios, ve a Dios. Eso es beato, ve a Dios, ya está allá. ¿Sí? Es lo que decimos, por ejemplo, del Padre Meranito. Es beato, ve a Dios, ya está allá. Y por eso Él puede interceder con mayor fuerza por cada uno de nosotros. Tengo entendido que para dentro de pocos meses va a ser la beatificación de el doctor José Gregorio Hernández. Va a ser dentro de poco. Y pues los que somos católicos, de verdad, pues le agradecemos a Dios porque esperamos que así se limpie el nombre de este médico, que ha sido tan pisoteado, que ha sido tan dañado a lo largo pues, de los años. Ojalá de esa manera se pueda limpiar su nombre. Y luego viene, se espera otro milagro, y con otro milagro, la iglesia declara a la persona santa. Ya viene lo que se llama la canonización. ¿Sí? Es un proceso un poco largo, muy dispendioso, pero también un proceso que a muchos no les va a gustar lo que les voy a decir, pero pues hay que orar por eso, hay que orar por eso. Un proceso que podríamos llamar que en muchos casos está siendo utilizado para la corrupción. Porque ahí tienen que contratar abogados y hay